Hay crímenes que manchan el pavimento y hay otros que manchan el alma de una sociedad entera. El 2 de marzo del 2006, la ciudad de Monterrey despertó con una noticia que parecía sacada de una película de terror, pero que lamentablemente era tan real como la tragedia que sucedió en una residencia en la colonia Cumbres. Para entender el abismo al que cayó esta historia, no podemos empezar en la noche del crimen. Tenemos que viajar a 2004. Monterrey era el escenario perfecto y ellos parecían los protagonistas ideales de un romance juvenil que apenas comenzaba. Erika Peñacos lo tenía todo: juventud, un magnetismo innegable y el estatus que otorgaba ser la hija de Teresa Cos, la astróloga más famosa y querida de la televisión regiomontana. Diego Santoy, por su parte, era un estudiante de ingeniería de clase media, un chico carismático, popular y encantador. A simple vista, el contraste entre ambos parecía el clásico cuento de opuestos que se atraen. Las fotos de la época los muestran abrazados, sonrientes, siendo la envidia absoluta de su círculo social. Pero, como en los peores relatos de terror, el monstruo no vivía en el armario, estaba sentado a su lado. Con el paso de los meses, la fase de luna de miel se pudrió. El amor mutó en propiedad. El círculo íntimo de la pareja comenzó a notar grietas alarmantes en su fachada de perfección. Diego desarrolló una celopatía paralizante. Las discusiones públicas, los gritos y los reclamos se volvieron el pan de cada día. Ya no se trataba solo de saber dónde estaba Erika, sino de controlar qué ropa usaba, con quién hablaba, qué amigos frecuentaba y a quién miraba. Diego la aislaba sutilmente de su entorno, tejiendo una telaraña psicológica donde él debía ser el centro absoluto de su universo. Los testimonios posteriores al crimen revelarían un patrón de manual sobre el abuso emocional, explosiones de su ira incontrolable, seguidas de disculpas teatrales, llanto y promesas de cambio que jamás se cumplirían. Para Diego Santoy, Erika no era su compañera de vida, era su trofeo, era una extensión de su propio ego. Y en su mente perturbada, la idea de que ella tuviera voluntad propia, o peor aún, la idea de perderla, no era simplemente una opción triste, era una afrenta personal intolerable. A principios del 2006, el ambiente era irrespirable. Erika, asfixiada por ese control absoluto, tomó la decisión valiente que, sin saberlo, detonaría la tragedia: terminar la relación definitivamente. Para cualquier persona normal, una ruptura significa dolor, duelo y tiempo. Para Diego Santoy, significó una declaración de guerra. El rechazo rompió el último hilo de cordura que lo ataba a la realidad. Lejos de alejarse para sanar, el acoso se disparó a niveles aterradores. Las llamadas telefónicas de madrugada, las apariciones no anunciadas en lugares donde ella estaba y los mensajes llenos de reproches inundaron la vida de Erika. Él estaba dispuesto a todo para recuperarla, pero su concepto de amor se había torcido hacia una venganza oscura. La obsesión había alcanzado su punto de ebullición. Ya no era un simple novio despechado con el corazón roto.
era una bomba de tiempo, alimentada por el rencor, esperando la fatídica madrugada del 2 de marzo para explotar y llevarse por delante todo lo que Erika amaba. La madrugada del 2 de marzo del 2006, el cielo sobre la colonia Cumbres estaba tan oscuro como las intenciones de quien acechaba en las sombras de la calle Monte Cassino. La residencia, marcada con el número 2909, dormía, envuelta en esa falsa sensación de seguridad que todos sentimos cuando cerramos la puerta de nuestras casas con llave. Pero las cerraduras no detienen a quien ya conoce el camino. Eran aproximadamente las 3:30 de la mañana. Diego Santoy no llegó con flores ni con intenciones de dialogar. Llegó como un cazador, preparado para la guerra. Llevaba consigo un kit escalofriante, guantes de látex, cinta industrial, un martillo, un cuchillo y un pasamontañas. Trepó por las bardas perimetrales con la agilidad de quien ha memorizado cada centímetro de la propiedad. Se deslizó por los pasillos a oscuras, esquivando los crujidos del suelo. No era un extraño perdiéndose en una casa enorme. Era el exnovio que sabía exactamente en qué habitación dormía su objetivo. Imaginen por un segundo el terror más primario. Abrir los ojos en la vulnerabilidad de tu propia cama, en medio de cada noche, y ver una silueta enmascarada parada frente a ti. Ese fue el despertar de Erika Peñacos. Lo que comenzó como un forcejeo ahogado, rápidamente escaló. Diego intentaba callarla, someterla, obligarla a escuchar sus reclamos distorsionados por la obsesión. Pero el miedo de Erika se transformó en gritos, y esos gritos rompieron el silencio de la casa, viajando por los pasillos hasta llegar a los oídos equivocados. El pequeño Eric Azur, de apenas 7 años, y su hermanita María Fernanda, de 3, se despertaron, asustados y confundidos. Caminaron hacia el origen del ruido. Al ver a su hermana mayor siendo atacada por un hombre corpulento, el instinto protector del niño de 7 años lo hizo abalanzarse sobre Diego para intentar defenderla. Fue el acto de valentía más puro y el error más trágico. Es aquí donde la mente humana se niega a comprender. Diego Santoy, acorralado por el llanto del niño, cruzó la línea que separa a un hombre de un monstruo. Para silenciarlos, los separó de Erika. Lo que ocurrió en las áreas contiguas de esta casa no fue un arrebato impulsivo de un segundo, fue un acto sistemático y despiadado. Utilizando el cordón de un cortinero, Diego arrebató el último aliento a la pequeña María Fernanda, borrando su inocencia en cuestión de minutos. Después, con una frialdad inconcebible, tomó un objeto afilado y acabó con la vida de pequeño Eric. 2 niños que no tenían la culpa de los celos, ni del desamor, ni de las locuras de los adultos. 2 vidas apagadas en el suelo de su propia casa, mientras su hermana escuchaba impotente y aterrada, sabiendo que el demonio pronto regresaría por ella. Y así fue. Con las manos manchadas, Diego regresó a la habitación de Erika. La golpeó salvajemente con el martillo en la cabeza, y usando el mismo artículo, le causó heridas críticas. La evidencia tiñó las alfombras, y el silencio volvió a reinar en la calle Monte Cassino. Diego la miró desvaneciéndose, convencido de que su macabra obra estaba completa. Se dio la vuelta
y se preparó para escapar. Pero en su prisa y en medio del caos, Diego cometió un error forense y dejó viva a la persona equivocada. Diego Santoy bajó las escaleras de la casa, en la calle Montecassino. Creía haber silenciado a todos los testigos de su atrocidad. Pero, en la planta baja, la pesadilla estaba a punto de tomar un giro completamente irracional. Catalina Bautista, la empleada doméstica de la familia Peñacos, había despertado. Aterrada por los ruidos, se encontró cara a cara con el monstruo. Cualquier criminal frío habría eliminado a la única testigo ocular que quedaba ilesa. Pero Diego, sumido en una mezcla de pánico y adrenalina, tomó una decisión que hasta el día de hoy desconcierta a los perfiladores criminales. La amordazó, la ató y a punta de amenazas la obligó a meterse en una cajuela del propio auto de Erika, un Chevy Monza. Cerró la tapa y la sumergió en la oscuridad total. Imaginen la tortura psicológica de Catalina, encerrada en un espacio diminuto, asfixiante, rebotando con cada bache de la ciudad, sabiendo que el hombre que conducía acababa de cometer lo impensable con los niños que ella cuidaba. ¿A dónde la llevaba? ¿A un terreno baldío para silenciarla? Durante kilómetros interminables, Catalina rezó en silencio, esperando el momento en que el auto se detuviera y la cajuela se abriera por última vez. Pero, inexplicablemente, Diego detuvo el vehículo en una avenida de Monterrey, abrió el baúl y la dejó ir. Le perdonó la vida, pero la condenó a ser portadora de la peor noticia que Nuevo León escucharía en décadas. Catalina, temblando y en estado de shock, fue la pieza clave que le dio a la policía el nombre del hombre enmascarado. Fue Diego, fue el novio de Erika. Para cuando el sol salió y los gritos de auxilio resonaron en la colonia Cumbres, Diego ya no estaba en la ciudad. Sabía que su rostro pronto estaría en cada noticiero, en cada periódico y en cada pantalla del país. Desesperado, contactó a la única persona en la que podía confiar, su hermano, Mauricio Santoy. Juntos idearon un plan de escape desesperado. Su objetivo era la frontera sur. Querían llegar a Guatemala, perderse en Centroamérica y borrar el nombre de Diego Santoy de la faz de la tierra. Durante 4 días de tensión asfixiante, México entero contuvo el aliento. Las carreteras se llenaron de retenes. Los noticieros interrumpían su programación habitual. Era la cacería humana más intensa y mediática de la época. Viajaban en autobuses de pasajeros camuflados entre ciudadanos comunes que no sabían que compartían asiento con el enemigo público número 1. Pero la presión era demasiada y el país era un cerco cerrándose sobre ellos. El 6 de marzo, a más de 1,200 kilómetros de la escena del crimen, la suerte se les acabó. En la calurosa lejanía de la ciudad de Oaxaca, la policía interceptó el autobús en el que viajaban Diego Santoy. El joven estudiante que creyó ser más inteligente que la ley fue esposado y bajado con la mirada perdida. Lo habían atrapado. El caso parecía resuelto. El responsable del ataque inenarrable capturado. Una familia destrozada y una sociedad exigiendo la pena máxima. Pero cuando los flashes de las cámaras iluminaron su rostro, Diego no bajó la cabeza arrepentido. Al contrario, estaba a punto de abrir la boca. Y lo que diría cambiaría por completo la historia que todos creíamos conocer. Cuando Diego Santoy regresó a Monterrey bajo un fuerte operativo de seguridad,
El país entero esperaba ver a un monstruo quebrado, suplicando perdón con la cabeza agachada. Pero lo que obtuvieron fue el inicio de un thriller psicológico en la vida real. La defensa de Diego fue asumida por Silvia Raquenel Villanueva, una abogada penalista tristemente célebre en México por tomar los casos más mediáticos, oscuros y peligrosos del país. Con ella al mando, la estrategia legal no fue buscar clemencia, fue declarar la guerra. Diego se sentó frente a las autoridades y soltó la frase que fracturó a la sociedad mexicana para siempre. Yo no lo hice solo. Erika lo planeó todo. Según la nueva versión de Diego, no hubo una invasión sorpresa. Él afirmaba que esa madrugada existía un pacto fatal entre ambos. Argumentó que Erika sentía un profundo odio hacia sus hermanos menores, porque acaparaban toda la atención de su madre, Teresa Cos. En las palabras de Diego, Erika no fue una víctima aterrorizada, sino la mente maestra que le abrió la puerta y le entregó el cuchillo. Esta acusación nos llevó al momento más bizarro y perturbador de la televisión mexicana de la década. Separados por una rejilla de prácticas en el juzgado, rodeados de micrófonos y flashes de cámaras, Diego y Erika se vieron las caras de nuevo. Millones de mexicanos se paralizaron frente a los televisores, analizando cada gesto y cada respiro. De un lado, teníamos a Diego, arrogante, retador, sin una sola gota de remordimiento en la voz. Miraba a Erika fijamente, casi taladrándola, y le lanzaba frases que enchinarían la piel. Diles la verdad, Erika. Diles que tú me diste el cuchillo. ¿Por qué me dejas solo en esto, si lo hicimos los dos? Del otro lado estaba Erika. Llevaba un collarín médico ocultando las brutales cicatrices de su cuello. Su rostro era una máscara de hielo. No había lágrimas, no había histeria. Respondía con una voz monótona, casi robótica, acusándolo del hecho y negando todo. Tú estás loco, Diego. Tú le quitaste la vida a mis hermanitos. Te metiste a mi casa a matarme, a matar a mi familia. No, tú mataste a tu familia y ahora me quieres echar la culpa a mí. Muy diferente. ¿Cuánto tiempo pretendes seguir con este teatro? En un momento yo te di el cuchillo, ¿no? Lo pasé en la mano. No, yo no lo quise ver, porque yo no soy capaz de matar a nadie. Y fue exactamente esa frialdad de Erika la que encendió la pólvora de la opinión pública. La gente comenzó a dudar. ¿Cómo es posible que una joven que acaba de perder a sus dos hermanos de la manera más cruel posible no derrame una sola lágrima frente al culpable? Los psicólogos explicaban que era un cuadro severo de estrés postraumático, un mecanismo de defensa de una mente fragmentada por el dolor. Pero, para la opinión pública, el veredicto en las calles ya estaba dictado. Erika sabía algo más. El caso dejó de ser la tragedia de una familia para convertirse en un circo mediático, un debate de bandos, donde la línea entre víctima y victimario se volvió peligrosamente borrosa. Al final, los tribunales no dictan sentencias basándose en el lenguaje corporal, la frialdad o las teorías conspirativas de Internet. Se basan en pruebas. Y la escena, las huellas y las evidencias solo apuntaban a un hombre. El 11 de octubre del 2010,
la justicia mexicana habló. Diego Santoy Riverol fue condenado a más de 138 años de prisión, pena que posteriormente, tras años de apelaciones, se redujo a 71 años. El Estado lo declaró culpable de múltiples cargos. Oficialmente, Diego actuó solo. Oficialmente, Erika fue únicamente una víctima que sobrevivió a su propio infierno. Pero, cuando se apagaron las cámaras y el circo mediático empacó sus cosas, los destinos de los protagonistas tomaron rumbos que nadie habría podido predecir. Erika Peñacos se convirtió en un fantasma, huyendo del escrutinio público y de las miradas acusadoras de una sociedad que nunca le creyó del todo. Abandonó Monterrey. Años después, saldrían a la luz fotografías de su boda en San Miguel de Allende. Intentó rehacer su vida hecha pedazos, sepultando el apellido de su familia bajo un velo de anonimato absoluto. Pero, lo verdaderamente perturbador, el giro más enfermizo de esta historia, ocurrió dentro de los muros del penal de Cadereyta. Diego Santoy, el hombre que le quitó la vida a 2 niños sin piedad, se convirtió en un ídolo oscuro. Surgió el fenómeno hibristofilia. Mujeres de todo el país comenzaron a enviarle cartas de amor, dinero y regalos a la cárcel, formando clubs de fans, justificando sus actos y creyendo ciegamente en la teoría de que él solo encubrió a Erika por amor. El fanatismo llegó a tal grado que Diego conoció a una de sus admiradoras, se casó con ella dentro de la prisión e incluso tuvo un hijo. Recientemente se graduó de abogado, mientras 2 niños descansan en un cementerio. Su verdugo experimentó la paternidad tras las rejas. En cuanto a la escena del crimen, la casa número 2909 de la calle Monte Cassino se quedó de pie durante 15 años. Fue abandonada, vandalizada y convertida en un monumento de turismo negro. Una leyenda urbana donde los curiosos aseguran escuchar llantos infantiles en la madrugada. Finalmente, en septiembre del 2021, las excavadoras la redujeron a escombros. Borraron las paredes, los pasillos y la habitación donde comenzó el horror. Hoy, en 2026, se cumplen exactamente 20 años de aquella madrugada. 2 décadas. Y aunque ya no hay casa ni rastro de la familia en Monterrey, los ecos de esa noche se niegan a desaparecer. La ley cerró el expediente de Cumbres, pero el jurado de la opinión pública sigue deliberando. ¿Fue Diego un psicópata solitario que manipuló a todo un país desde el banquillo de los acusados? ¿O Erika Peñacos esconde un secreto tan oscuro que ni siquiera las paredes derrumbadas de su antigua casa pudieron confesar? Quiero leerte en los comentarios. Después de conocer todos los detalles de esta noche, ¿cuál es tu veredicto? Escribe tu teoría abajo. Leo cada uno de sus mensajes. Si este viaje a la mente de un criminal te mantuvo al borde del asiento, dale like al video y suscríbete a mi canal. Activa la campana, porque el mal nunca descansa y nosotros tampoco. Nos vemos en el próximo archivo criminal. Recuerda que te deseo dulces sueños.